Eso capaz pasaría a hablar de los metaversos, cosa David, que tú no recomiendas. por favor, hasta aquí llegó como sigas por esa línea, hasta aquí llegó el podcast. Futurovers, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Matías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Jimena Tormo y hoy vamos a conversar sobre metaverso y moda y arte dentro del metaverso. Jimena ya ha estado con nosotros en un episodio anterior, ella es especialista en realidad extendida, realidad virtual y tecnologías inmersivas. Jimena, bienvenida de regreso. Hola chicos, ¿qué tal? Es un gustazo estar de vuelta aquí, después de ya bastantes meses, ¿no? Pero Sí. bueno, que les tengo mucho cariño y me hace muy feliz estar aquí hoy. Sí, no, gracias Jimena, el placer es nuestro. Y bueno, quizás podemos conversar desde lo básico, conversando un poco sobre qué está pasando, cuáles son las tendencias que estás viendo actualmente en arte y en diseño dentro del metaverso. Bueno, a ver, ¿por dónde puedo empezar? Bueno, hay varios conceptos que son importantes aquí, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra identidad virtual, ¿no? Cómo ha cambiado la manera en la que ahora nos definimos en la web y cómo justamente con la llegada del metaverso y la Web3, tecnologías como, bueno, los NFTs y todo lo que implica la manera en la que las marcas de moda y las marcas relacionadas con el arte están ahora buscando liderar de alguna manera todas estas nuevas tendencias visuales y cómo, bueno, se genera un concepto que es muy interesante, que es el de Direct to Avatar, ¿no? Ya no creamos para los consumidores físicos, sino que ahora empezamos a pensar en crear productos y crear accesorios para avatares, ¿no? Y por otro lado, como además artistas que tradicionalmente, bueno, eran artistas digitales y tenían la dificultad de no poder comercializar su arte de la misma manera que lo hacían los artistas tradicionales, ahora, bueno, ven cómo se abre un grandísimo abanico de posibilidades para ellos. Entonces, digamos que allí es donde yo veo que el panorama es más interesante, ¿no? Y allí, Jimena, algo que quizás para contextualizar a quien escucha este episodio y no tuvo la oportunidad de escuchar el anterior contigo, que estuvo súper interesante, donde exploramos qué es el metaverso, porque hay como mucho hype, hay como mucho ruido, que así, creo que utilizaste esa expresión en tu primer episodio, que por cierto aprovecho para hacer la promo de que Jimena se lanzó al agua y lanzó su podcast. Muy interesante, tengo que decirte, escuché ya los 2 episodios que publicaste. Gracias. Y se llaman Metaversadas. Podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero para como entrar un poquito en contexto, cuando hablamos del metaverso, aterrizando un poquito y dando un pasito hacia atrás, yo siento que hay como mucha desinformación, hay mucha confusión, hay como mucho revuelo, pero si tú me preguntas y me apuras, David, define el metaverso, me voy a quedar... o sea, porque es muy complicado, ¿no? Incluso capaz pasaría a hablar de los metaversos. David, no recomiendas, por favor, ¿no? hasta aquí llegó, como sigas por esa línea, hasta aquí llegó el podcast. No, te prometo que va a ser sencillo. No, pero, o sea, contextualizando el metaverso son mundos virtuales, ¿no? O sea, sobre el internet, tiene que ver con blockchain, tiene que ver con empresas privadas. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver en realidad, o sea, es decir, cómo experimentamos tener un avatar en estos mundos virtuales? ¿Cuál es el estado de las cosas el día de hoy? ¿Es hiperrealista? O sea, ¿cómo lo sintetizamos? Vale, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, cuando hay que definir el metaverso es complicado ahora mismo, sobre todo porque es algo que todavía no hemos alcanzado, ¿no? Digamos que se presenta siempre como la siguiente evolución de Internet, y esta evolución de Internet pasa básicamente por una nueva capa de interacción, que es la de los mundos tridimensionales, los mundos que actualmente, bueno, se conocen como microversos, plataformas virtuales, que a mí me gusta englobarlos en la categoría del protoverso, porque todavía no han llegado a un desarrollo que les permita, bueno, ya hablar de un metaverso como tal,
bromeaba hace unos segundos porque para mí hablar de metaversos en plural, y eso lo digo también en el podcast, en Metaversadas, bueno, es un poco, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque para mí estos son mundos virtuales y el metaverso tendría que ser en singular porque es la evolución de Internet. Es como si dijéramos que antes la gente en lugar de hacerse páginas web se hacía internets, ¿no? Me hice un internet. Pues no, cariño, te hiciste una web. Es lo mismo, ¿no? En este caso no se está la gente haciendo metaversos, se está haciendo entornos virtuales, se está haciendo plataformas, mundos. ¿Qué sucede, no? Y ahora un poco respondiendo a la segunda parte de la pregunta. Al existir esta nueva capa tridimensional, donde ahora nuestras interacciones son más parecidas a las del mundo físico, pues necesitamos crear una identidad física que nos represente allí. Y así surge, de alguna manera, que al final es realmente una evolución natural de lo que ya fue en los videojuegos, el concepto de avatar, bueno, se traslada a estos mundos virtuales donde la gente no solamente juega, sino que además lleva a cabo una serie de socializaciones, una serie de actividades sociales desde eventos hasta la participación en galerías, la participación en conferencias, y su manera de representarse virtualmente es a través de estos seres corpóreos digitales que son los avatares. Claro, entonces el avatar es como un muñequito tuyo que se está moviendo dentro del mundo virtual. Lo voy a poner lo más sencillo posible para un niño de 5 años, ¿no? Básicamente. Ahora, ese muñequito tuyo puede tener muchas características. Puede ser animado, como un dibujo animado. Hay mucho hype también en diseños de anime, que tú comentabas creo también, y también pueden llegar a ser hiperrealistas. O sea, hay varias tendencias de cómo diseñarlos para diferentes ambientes, ¿no? Por lo que entiendo, no hay una sola respuesta de cuál debería ser el tipo de diseño ideal, sino depende del contexto, ¿dirías? Pues esa es una de las maneras de explicarlo. Por otro lado, esto también es un debate que tuvimos en un episodio de Metaversadas y es ese mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario el hiperrealismo? Ahora mismo se está desarrollando, por ejemplo, una herramienta, la está desarrollando Epic Games, que creo que la comenté en el capítulo anterior con ustedes, que es MetaHumans, que permite crear avatares hiperrealistas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, eso técnicamente tiene una cantidad de problemas ahora mismo, porque la tecnología no está en un estado tal que permita que estos avatares hiperrealistas puedan ser utilizados en las plataformas, por lo que implican en cuanto a gasto de máquina, en cuanto a al render en tiempo real. Todos son procesos que son muy caros para las máquinas, ¿no? Y por lo tanto no pueden ser utilizados de manera, o no están ahora mismo democratizados dentro de las plataformas virtuales. Sí que hay algunas plataformas que han buscado como representaciones más parecidas a las del mundo físico. Sansar es una de ellas, el resultado de sus avatares es como muy realista, pero al final, analizando muy bien cómo han sido nuestras interacciones desde que partimos de la web 1.0 hasta ahora, a nosotros en ese entonces nos valía con un username personalizado donde le poníamos fondos, emoticonos, lo personalizábamos con colores, fonditos con degradados, y ya eso era una manera de expresar nuestra identidad, ¿no? Y eso no hacía que nuestras interacciones sociales tuviesen menos fuerza o menos significado. Entonces, al final, el desarrollo para mí de un avatar, siempre que para nosotros nos permita el contacto y nos permita precisamente conectar con otros dentro de estos mundos virtuales, y nos permita además expresar nuestra identidad, bien sea a través de nuestros gustos o a través de la selección que hacemos cuando lo creamos, yo creo que ya está cumpliendo su función, ¿no? No necesita ser hiperrealista para que nos sirva dentro de estos mundos y para que nuestras interacciones dentro de esos mundos no tengan, pierdan significado. O sea, para mí siguen teniéndolo y siguen permitiéndonos conectar con otros, ¿no? O sea, que entrar al metaverso puede significar diferentes cosas. O sea, puede significar entrar a la plataforma de trabajo de Meta, antiguo Facebook, tener mi avatar, tener, creo que lo decías en tu podcast, los 6 grados de libertad. Separación, los 6 grados de libertad, donde tengo más profundidad. Puede significar también tener en mi móvil realidad aumentada, Sí. ¿correcto?
en donde tengo como información adicional del entorno. De hecho, Jimena, estaba viendo hace poco, hay una empresa que se llama Mojo, que ya va muy adelantada en el desarrollo de unos lentes de contacto para realidad aumentada. Entonces tienes una computadora en la pupila. Así es. Entonces, claro, estamos hablando que dentro de muy poquito vamos a estar tipo Robocop. Se me cayó aquí la cédula, pero vamos a ver información de Nelson, cómo se siente Nelson, dependiendo de lo que la inteligencia artificial determina de tu comunicación no verbal, etc. Entonces, a donde quiero llegar es que aquí en el metaverso, yo creo que lo novedoso es que se democratiza el acceso. Es decir, quien tiene una computadora súper moderna con buena tarjeta gráfica, quizás lo va a ver mejor, pero quien tiene un teléfono medio viejito puede acceder a través de realidad aumentada. Entonces, claro, yo siento que aquí la brecha entre la masificación del metaverso tampoco está tan lejos, porque si cada vez se vuelve más al alcance de la gente, va a llegar un punto donde va a dejar de ser algo súper de nicho y se va a convertir en algo masivo, que fue lo que vi con la semana de la moda de Decentraland, que fue muchísima gente. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo al respecto, ¿qué te pareció? Sí, bueno, te puedo contar un poco de la experiencia. No estuve mucho, no entré varias veces, entré solamente una, pero bueno, puedo contar más o menos cómo es la experiencia, el gameplay, ¿no? La experiencia de usuario dentro. Y bueno, lo que hizo Decentraland fue algo impresionante, en el sentido, bueno, las marcas dentro de este evento, es que lograron reunir a más de 60 marcas de moda, que esto es un hito importante. Creo que ningún sector hasta ahora ha logrado reunir a tantas marcas de una industria dentro de una plataforma virtual para un evento. Creo que es inédito. Y bueno, es muy interesante porque funcionaba como una especie de, entre comillas, parque temático, donde cada marca tenía su pabellón, ¿no? Cada marca tenía su edificio con sus pequeñas experiencias o exhibiciones. Y lo que me pareció muy interesante es que cuando tú entrabas al War Room o al Home de Central, lo primero que veías, o sea, ya empezabas a notar cosas del evento. Veías como unas plataformas a los lados de de Centraland tiene como un vortex o una especie de caída libre que te lleva como a un espacio común. Y antes de ese vortex estaban estas dos plataformas y en cada una de ellas había un coleccionable. Uno era un traje, ¿no? Temático del evento, y otros eran unas gafas, unos lentes. Entonces tú con tu avatar ibas como a estas plataformas que realmente eran como máquinas expendedoras donde pedías que te dieran estos dos coleccionables, ¿no? Eso estaba lleno de gente, estaba abarrotado de avatares cada estación. Y cuando lo lograbas, después de varios intentos, entonces obtenías estos coleccionables y se los ponías. Yo vestía a mi personaje con la ropa del evento y los lentes. Entonces, ¿qué pasaba? Esos objetos eran los que funcionaban como activadores del menú del evento. Entonces, cuando tú los adquirías, aparecía un icono en tu ventana y ese icono, al clicarlo, te daba acceso a todas las localizaciones del evento. Entonces tenías un menú de localizaciones. Esto me pareció muy interesante, no lo había visto en eventos previos. Esto de que pudieras vincular un coleccionable, un merchandising de un evento digital, a lo que sería una especie de programa de mano o guía o mapita de las localizaciones del evento. Y entonces luego clicabas en cada una de ellas y entonces ibas a estas zonas que son al final tierras de Decentraland, donde estaban los pabellones de las marcas. Y allí en estos pabellones había desde conferencias digitales, donde está el caso, por ejemplo, de Cathy Hackle, que es una super influencer del metaverso, y de hecho esta mujer se hace llamar Godmother of the Metaverse, entonces ella es la madrina del metaverso, y dio una charla, porque ella estaba detrás de la organización, en forma de holograma. Entonces presenta allí el evento. Se dieron varios eventos de charlas, hubo también catwalks, o sea, desfiles de moda donde se veía los avatares de distintas marcas, estaba Dolce & Gabbana, estaba también Tommy Hilfiger, había, un montón, estaba también Forever 21, un montón de marcas que, tenían sus pasarelas y mostraban sus colecciones. Algunas de esas colecciones tenían su equivalente en el mundo físico y otras eran solamente colecciones para avatares.
Ok, entonces quienes estaban modelando eran avatares. Avatares, sí. Entonces, Con ropa digital. con ropa O sea, digital. Entonces Ok. tú veías la colección de Gucci, tu avatar estaba en el entorno digital, veía la colección de Gucci siendo modelada por otros avatares. Y entonces esa colección, en algunos casos, está por ejemplo el caso de Etro, que es una marca bueno, tenía sus avatares con la ropa y la ropa se podía también adquirir allí. Podías, La ropa se puede comprar. en el caso de algunas marcas, podías comprar la ropa en forma de NFT. Entonces esos Ok. NFTs se pueden utilizar dentro de Decentraland. Ah, wow. Y tenías marcas, primero, ¿no? Llegaste a ver marcas donde tú comprabas el NFT, Ujú. que podemos hablar ahora de eso, y luego comprar la versión física atada al NFT. ¿Había Sí, a algo ver, yo no así? llegué a comprarlas porque obviamente, bueno, costaba un pastizal, pero bueno, sí tienes estas opciones de que las puedes comprar para tu personaje, como NFT, claro. Muchas de las marcas lo hicieron así, otras simplemente lo utilizaron como pasarela para mostrar sus diseños del mundo físico. Que entonces tienes como estas tendencias, ¿no? Algunos están creando piezas que tienen tanto la versión digital como la versión física, otros están utilizando estos entornos para exhibir lo que van a ser sus colecciones físicas y luego también tienes gente que solamente produce colecciones para avatares, Mm. marcas que solo hacen eso. Claro, y es un mercado que se está abriendo, me imagino, algo totalmente nuevo. Las marcas ahora no solo tienen que diseñar ropa física, no están limitados al mundo físico, sino que pueden diseñar NFTs, ropa digital, para que lo compren los avatares que están accediendo a Decentraland. Entonces es un mercado nuevo que estas marcas, me imagino que ya están entrando a este mundo, están aprovechando para expandirse, ¿no? Sí, hay dos cosas que están pasando interesantes. Por un lado, es un proceso más sostenible porque las marcas no están teniendo que sacar las colecciones. O sea, pueden sacar una colección digital, ver cómo funciona y después decidir si la sacan físicamente, ¿no? Es como una Un prueba, beta. es un beta. Y eso es interesante porque no necesitas sacar toda esa ropa física, no necesitas... es que eso es un gasto importante para las marcas de moda. Y por otro lado, están surgiendo marcas de moda exclusivamente digital. O sea, hacen ropa digital. Mm. Y ahí tenemos varios casos. Está la gente de Fabricant, que la gente de Fabricant tiene un proyecto interesante que es de Fabricant Studio, donde ellos tienen los modelos. O sea, tienes una plataforma donde entras y en la web tienes como todos los modelos que ellos han creado. Y luego tú puedes escoger uno de esos modelos. Tienes diferentes telas, diferentes accesorios, colores. Puedes combinarlo y personalizarlo como quieras. Y una vez personalizado, este modelo lo puedes poner a la venta dentro de su plataforma, como un NFT. Entonces, lo que se gana de la venta de ese modelo, si otro usuario lo compra, se reparte entre The Fabricant y el que lo personalizó. Claro, aquí como el siguiente paso en innovación es la capa económica. Exacto. O sea, porque yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo jugaba The Sims y luego estaba Second Life, que nunca lo pude correr porque necesitaba una computadora súper potente. Igual yo. No lo logré. Bueno, ahora tenemos otros momentos, Jimena, como por ejemplo Decentraland. Entonces, yo lo que percibo es que las marcas se están dando cuenta que esto es una realidad que ya está en las mentes de las personas, no se va a desaparecer, y quieren entonces obviamente tener participación, crear economías allí. Estas economías se basan sobre NFTs, ¿no? O sea, vienen siendo estos artículos que tú compras en las plataformas descentralizadas, son únicos. O sea, tú puedes probar que tú eres el dueño de tu chaqueta la cual viste tu avatar, por ejemplo, ¿no? Sí, sacan, precisamente al ser NFT, sacan colecciones finitas de ciertas unidades, como en el mundo físico, y la gente pues las puede adquirir y tiene efectivamente la propiedad porque se considera un asset digital. Lo que es interesante es que va más allá del NFT típico coleccionable, sino que tiene una utilidad. O sea, ya estamos hablando de que te permite vestir a un avatar, de que te permite eso, tiene un uso más allá de que puede tener una imagen tradicional NFT de arte digital, ¿no? Entonces, esto es interesante porque abre la puerta no solamente al mundo de la moda, sino al mundo de, no sé, el automovilismo, por ejemplo, que también hay muchas marcas que ya están creando sus versiones de carros para videojuegos. Pues esto, si pasa por el proceso de convertirse en un NFT, se podría incluso
comercializar y podrías tener un carro virtual, un NFT que te permitiera moverte dentro de un futuro mundo virtual donde esta funcionalidad exista. Entonces, bueno, digamos que esta noción del doble digital pues se está llevando cada vez más allá, ¿no? Y cada vez se va a parecer más al mundo físico en ese sentido. Y gracias a los NFT, pues la economía va a funcionar de una manera similar a la del mundo físico. Sí, es un poco bizarro. Me reí porque se me vino a la mente una idea de tener una casa como en un terreno de Decentraland, tener mi carro en Decentraland, tener mi ropa de mi avatar. Y es como una vida ya que yo me meto allí y es como un videojuego que yo estoy incluso moviendo una economía que antes no se podía hacer de esa forma, pero yo creo que podría ser esa misma dinámica de un videojuego, pero llevado como a otro nivel. Bueno, y hay un tema, por ejemplo, que es el de la realidad aumentada, que lo decía David al inicio. Exacto. Imagínate cuando ya tengamos, por ejemplo, esto que comentabas, ¿no? Los lentes de contacto que te permitan, o ya simplemente con el hecho de que sean lentes más ergonómicos y cómodos y te permitan ver a los demás con una capa digital por encima. Esa ropa no se la vas a poner solamente a tu avatar, te la vas a poder poner tú. Es ropa digital que los otros van a poder ver. O sea, yo me lo puedo poner y los demás me lo ven como realidad aumentada. Por ejemplo. Wow. O tu camiseta física de repente que esto también ya se empieza a usar, o sea, lo han hecho muchas marcas, que al escanear tu camiseta es un marker. Entonces el móvil, el celular, entiende que esto es un marker y entonces se puede activar un contenido en realidad aumentada a partir del escaneo de tu camiseta. Como cuando escaneamos con Google Lens un código QR, pues lo mismo, con una prenda de ropa, y entonces hay un contenido de realidad aumentada que de repente hace que el dibujo de tu camiseta pues salga, se mueva, tenga una animación. Pues qué divertido. Bueno, sabes que estaba antes de la entrevista leyendo una crónica de una periodista del diario El País, que fue al desfile de Decentraland, participó allí en la semana. Entonces, claro, ella contaba ella no conoce mucho estos mundos virtuales, ¿no? Y ella decía que era un poco raro estar allí vestida en su avatar, primero como con una pijama porque no pagó nada, entonces simplemente accedió a los NFT gratuitos, claro, ¿no? Y segundo es que, claro, tenía alrededor, y coloca allí la imagen, personajes que tenían su vestimenta toda colorida y tenía que ser un dragón alrededor de la chaqueta, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando que tu identidad la puedes expresar, pero a la enésima potencia, ¿no? Fuera de los límites del mundo físico. Sí. Esto es apasionante, ¿no? Porque le permite a las personas explorarse. Tú comentabas también en tu podcast que hay un fenómeno en Asia donde muchos de los avatares se ha descubierto que hombres utilizan avatares de mujeres. Uh-huh. Entonces, claro, allí entra todo el debate de lo fluido de los géneros, ¿no? ¿A dónde va a parar esto? O sea, esto es una... que no tiene No, porque como dices, o sea, no solamente nos permite justamente ser muy creativos, sino trascender incluso las leyes físicas, incluso trascender nuestras limitaciones físicas, ¿sabes? Y esto puedes volar. Puedes volar. Ya lo que pasaba ya en Second Life ya había gente que tenía de repente algún tipo de dificultad motora y en Second Life se encontraba en igualdad de condiciones con el resto de los usuarios, o sea, tener un avatar como el de todo el mundo. Entonces, también es muy llamativo en ese sentido, porque puede ser, y cuando te venden en el metaverso y la identidad virtual en el metaverso te dicen, bueno, puede ser quien quiera ser. Y claro, es verdad, puede ser quien quiera ser. Sí que es verdad que eso también tiene su contra, ¿no? Hay una cantidad de problemas, bueno, de seguridad, de anonimato, vinculados a la privacidad, vinculados también a temas psicológicos y sociales con los que tienes que lidiar. Y va a haber un montón de debates al respecto. Más adelante, evidentemente, cuando esto llegue a su culmen. Que si estás escuchando este podcast y tienes 16 años y estás por elegir una carrera universitaria, te recomendamos, 1, que seas diseñador o para el metaverso, o 2, que te vuelvas un psicólogo. O sea, vas a tener trabajo. ¿Seguro? ¿Te imaginas? Psicólogo especializado en problemas del metaverso. Lo escribo aquí.
Pues sí. Claro, porque tú abres, bueno, imagínate, o sea, yéndolos al extremo, ¿no? Aumentar los casos de trastornos también de personalidad, o sea, esto puede exacerbar Sí, muchas crisis relacionadas a la identidad. totalmente. ¿Cómo nos relacionamos con Totalmente. Los influencers, por ejemplo, que ya están teniendo problemas gordos relacionados con temas de narcisismo, con disociación de la personalidad, el tener que lidiar luego con el mundo físico, ¿no? La vuelta al mundo físico que no es tan estimulante, que no es tan motivante, que no nos permite ser quien queramos ser. Tenemos que lidiar con lo que somos, con lo que vinimos de fábrica. Y allí se genera todo un shock, ¿no? Importante. Sí, claro, puede venir un choque porque en el metaverso tú puedes ser, me imagino, así, súper, así, fit, con ropa, no sé, Gucci, y caminar por allí y ser popular, ¿no? Ser, no sé, tener un cargo importante en un club, ser miembro de un club, tener una comunidad allí dentro, Sí. y de repente te sales y ¡pum! Estás en tu casa comiendo chitos, y, ¿no? Es Y no el tienes típico, amigos. exacto, y no tienes amigos en el mundo físico, estás gordo, tienes ahí problemas de, no sé. Es el típico escenario distópico que vemos en algunas películas. Y claro, que podría generar eh, ser propensos a querer estar más tiempo en el metaverso y identificarnos con quién somos en el metaverso y no con quién somos en la vida real. Quizás esto puede ser algo más propenso a las nuevas generaciones. No sé si hayas visto algo en ese sentido, si ya es lo que ya... Me imagino que es algo que ya está pasando, porque ese hecho de que haya una presión social a tener que vestirte bien en el metaverso, me imagino que ya es algo que debe estar teniendo alguna repercusión. Sí, totalmente. De hecho, ya hay una cosa que mucha gente alaba y a mí me parece que sí, que hay que hacerlo porque también tiene su impacto positivo, ¿no? El hecho de que haya comunidades dentro del metaverso y alrededor de los proyectos NFT. Por ejemplo, está el caso de Bored Ape Yacht Club, que lo habrán escuchado, ha generado toda una comunidad sumamente activa. O sea, ellos compraron en principio todos imágenes, para los que no conocen el proyecto, imágenes de monos, eran literalmente imágenes de monos, era arte generativo, bueno, tenían diferentes niveles de rareza, mientras más rara la combinación de este mono, ojos, pelo, ropa, mientras más difícil o rara y difícil de encontrar en la colección es esa combinación, entonces el mono es más caro. Y esto se están vendiendo por millones de dólares, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo mucha gente que compra, yo conozco gente que tiene monos de Bored Ape Club y que nunca se imaginaron. un pastizal? Ah, Allá hay un pastizal. Hay un pastizal. Hay gente que me lo ha dicho, dice que jamás me imaginé que esto iba a llegar a donde llegó. O sea, yo hice una inversión como el que invierte en criptos y prueba suerte, o sea, al final es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta comunidad de repente explotó, ¿no? Bueno, ganó muchísimo dinero, pero además lo que es interesante de ellos es que se apoyan muchísimo mutuamente, se generan muchos proyectos a la vez, hay mucha gente, como ellos obtienen los derechos de explotación de la imagen de estas figuras, estos monos, entonces hay gente que está creando ropa virtual para los monos, que está creando merchandising físico para la comunidad, entonces de esa manera ellos se están apoyando económicamente. Hay gente que está haciendo tablas para patinetas, por ejemplo, y entonces la comunidad le compra esos productos porque ellos se sienten identificados. Somos todos un grupo de gente cool que hemos apostado por este proyecto. Ahora se está creando la plataforma virtual de esta comunidad. Van a tener su propia plataforma para para socializar, para organizar eventos, para compartir. Entonces a mí me parece muy interesante precisamente porque se generan estas dinámicas de colaboración y de apoyo. Sin embargo, para mí el hecho de que se formen también estas comunidades, de alguna manera acrecenta esta sensación de que nos vamos aislando unos de otros, ¿no? Y las comunidades, bueno, pasan a juntarse solamente con sus grupos y aquí hay un componente económico que definitivamente hace que haya muchísima desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado sí, yo noto que hay una tendencia hacia eso y que hay que ver cómo se puede ir también manejando el tema. Es como, se forman como clubs, ¿no? Es de exclusividad, Sí. claro. Sí, eso es algo que existe en el mundo físico. Sí. Es natural que vaya a pasar ahora al mundo en el metaverso. Hay una pregunta, cuando hablamos de estos monos, ¿los avatares son monos? ¿Ellos son monos cuando se mueven o...? Ahora mismo no,
Ahora lo Ok. que tienen es ropa, que sí que tienen los Ok. logos de hecho los vas a ver cuando vayas a eventos en Decentraland, destacan Ujú. porque van todos con una sudadera, con un hoodie que tiene el logo de Bored Ape. Ok. Y entonces Así ya se identifican. sabes, sí, sí, sí. Y además hay gente a la que también le han regalado otras cosas, ¿no? Porque bueno, a partir de esta colección precisamente se hizo muy famosa por la cantidad de gente que apostó por ella y por el tipo de proyecto que era. Y hay otras colecciones que han hecho partnerships y entonces les han regalado assets a las personas que tienen estos mods. Entonces también tienen alguna prenda que es de una Mm, colección, de otra colección y así. mm. Claro, aquí también veo que el debate de privacidad y también de las identidades pseudonónimas es muy importante, porque imagínate que tú compraste tu NFT del monito, ¿no? Y en aquel momento te costó un pedacito de Ether, no te costó mucho. Hoy en día cuesta el equivalente a 200, 300 mil y eso probablemente seguirá, dólares, me Sí. refiero, y seguirá subiendo en precio. Entonces, ya la manera en que tú proteges tu identidad va a cambiar por un tema de, tú no le quieres decir al mundo que tienes un JPG en la blog con un registro en la blockchain que cuesta 300.000, ¿no? Dólares. Ahora, ¿cómo ves, Jimena, el tema del uso de seudónimos en el metaverso, ¿no? Hay gente que de pronto, Nelson, yo pudiera decir que se mete en el metaverso y quizás pondría arroba Nelson Carreras, no sé, ¿no? Porque quizás él quiere ser quien es en el mundo físico y llevarlo al metaverso. Pero probablemente otra persona agarre y se coloque, no sé, nombre, que es como ocurre con las redes sociales, ¿no? Ahora, eso en el metaverso plantea como unos cambios sociales mucho más No, profundos. y yo creo que, David, hay gente que me imagino que querrá hacer show off. Querrá decir, no, mira, yo soy esta persona y tengo este token, soy popular y me expongo mi identidad, porque es como alguien que tiene un carro de lujo, tiene un Ferrari, ¿no? Expongo a la comunidad, mira, tengo dinero, tengo poder y soy miembro de esta comunidad que tiene un Ferrari. Imagino que habrá gente que hará lo mismo en el metaverso como una forma de sacar a la luz cuáles son sus atributos y, no sé, conseguir una novia en el metaverso, no sé, algo se puede hacer en el metaverso, yo creo que poniéndote No, ahí. no, consigue ser el novio del mundo real, amigo, de verdad. Bueno, pero es que ese tipo de cosas yo creo que van a pasar. O sea, si Sí. tienes amigos en el metaverso, no dudo que alguien empiece a tener novias en el Bueno, metaverso. esto es gracioso. Una amiga que también está metida en este medio contactó con una persona en Tinder que cuando vio que bueno que le gustaba este tema, le propuso tener una cita en Decentraland. O sea que las cosas pasan, sí, ya están pasando. Claro, mi amiga me decía, bueno, no lo puedo creer, ¿no? Es que vale que estemos aquí metidas todo el día investigando, pero yo quiero seguir conectando físicamente con la gente. Y muy loco. Y un poco de la mano de lo que decían ustedes antes, sí, ahora mismo, a ver, hay muchos scam, hay muchas estafas importantes, entonces la gente sobre todo que forma parte de estas comunidades, lo sé por lo que les digo, pues conozco gente que está aquí metida, está Ujú. justamente encontrándose con este tipo de problemas, ¿no? Y cómo manejar ahora su identidad, no solo en el mundo digital, sino en el mundo físico. Mm. Porque muchos de ellos, y si, de hecho si te metes en Twitter, la mayor parte de las cuentas de los Bored Apes tienen ¿cómo se llama? Un username anónimo. O sea, utilizan nicknames Okay. que les permiten bueno, hacer publicaciones. Entonces hay mucha gente que sabe que... O sea, hay muy pocos casos que yo sepa, así, del común denominador de la gente, que realmente diga públicamente que lo tiene. Normalmente las Okay. personas que sí lo publican son los famosos. Ellos sí. Kathy Hackle, por ejemplo, enseguida, la influencer que les dije, se compró un Bored Ape mutante y enseguida lo puso y públicamente lo usa y todo el mundo sabe que ella es dueña de ese Bored Ape. Pero la gente que no tiene ese impacto mediático, que no está acostumbrada a lidiar con grandes fortunas, pues ahora mismo está teniendo que ver y buscar mecanismos precisamente para proteger su identidad y para proteger el dinero que han sacado con estas compras, ¿no? Sí. Claro. Claro. Sí, tiene sentido. Y Jimena, una pregunta que me gustaría hacerte es ese concepto de
interoperabilidad, como se diga o como se avisa, les creo, ¿no? Que es como que si tú tienes un NFT, siguiendo las plataformas descentralizadas, porque el metaverso también puede ser centralizado, que es lo que está haciendo Facebook en un principio, pero va a haber al menos yo creo que hacia donde va esto, van a haber puentes entre empresas y mundos virtuales sobre blockchain. Pero entonces, claro, si yo compro un NFT en un lugar, esto lo hablamos en el episodio anterior, te prometo que sí va a salir bien esto. Si compro un NFT o un ítem digital en Meta, probablemente lo pueda llevar también a Decentraland y después a Sandbox y puedo ir saltando por los mundos virtuales con mi ítem, ¿no? ¿Ves? O sea, ¿cómo ves este concepto? ¿Sientes que es un poco futurista o hoy en día ya se empieza a ver expresado en los metaversos descentralizados? Sí, a ver, en las plataformas descentralizadas lo empezamos a ver claramente. Hay colecciones que están empezando a sacar assets que se pueden empezar a utilizar en más de una plataforma y hay muchas empresas que ahora están apostando precisamente por la interoperabilidad para sus assets virtuales. Justamente, bueno, Decentraland y The Sandbox principalmente están siendo las plataformas donde más se está viendo esto y pasa básicamente porque ahora los NFTs, ahora se habla, ¿no?, de living assets o NFTs que pueden ser evolucionables. No solamente compras al comprar un asset digital, no solamente estás comprando un único archivo. Este único archivo no solo va a estar allí en tu wallet, sino que también, si el NFT así lo establece y los creadores de ese NFT así lo establecen en su proyecto, puede, como en una cajita, puede irse llenando de otros elementos, ¿no? Un poco lo que les está pasando a los de Bored Ape, ¿no? Ellos compraron su imagen del mono, pero entonces el proyecto decidió, o los creadores del proyecto decidieron darles una chaqueta virtual que pueden utilizar en Decentraland. Entonces, ese mismo NFT pasa a estar asociado a otros assets. Ahora, no sabría decir exactamente si se consideran NFTs distintos o si pasan a formar parte del mismo. Hasta ese punto técnico no llego, pero sí que existe esta posibilidad. Entonces, hay, por ejemplo, avatares, hay NFTs que tú al comprarlos obtienes la versión del avatar para Decentraland y la versión de avatar para The Sandbox. Entonces, el de Sandbox es estética voxel, el de Decentraland es estética más 3D parecido al tradicional. No, lo de voxel son como la estética de Minecraft, que son los cubitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, así la interoperabilidad se está empezando a notar, pero claro, para que realmente podamos hablar de una verdadera interoperabilidad, todos los actores, ¿no?, tendrían que estar de acuerdo en generar protocolos estándares, en generar procesos de creación de assets que permitieran precisamente, o que sus plataformas tuviesen una base descentralizada que permitiera esto. Y creo que todavía estamos lejos de allí, porque tienes que poner de acuerdo a mucha gente. Tienes que poner de acuerdo no solamente a Meta, sino que tienes que poner de acuerdo a Fortnite, a Roblox, tienes que poner de acuerdo a todas las demás plataformas que surjan en el futuro y que estén dispuestas pues a generar esa capa descentralizada. Sí, entonces hay ese problema de la estandarización, ¿no?, de los protocolos, quizás para poder hacer que sean interoperables. Y eso es algo que logró el Internet con, por ejemplo, con TCP/IP, con el protocolo de comunicación, que ahora todos utilizamos sin ni siquiera darnos cuenta cuando accedemos a Internet, que quizás todavía no se ha llegado a ese punto en el metaverso, si es que se quiere llegar a ese punto, ¿no? Si no es que el metaverso va a dominar el paradigma centralizado y van a haber como silos de distintas plataformas. Y otra cosa que me da curiosidad, Jimena, ¿qué has visto en cuanto a tendencias de diseño y de arte en el metaverso? Más allá de los avatares, uh-huh, ¿hay algo más que se esté creando hoy en día? No solo ropa o cosas para avatares, sino otro tipo de arte. Pues sí, ahora mismo lo que decía al inicio, ¿no? También la parte de los artistas a los artistas digitales se están viendo también muy fortalecidos porque están teniendo la oportunidad de exponer sus obras digitales y además
beneficiarse económicamente de ellos de una manera muy similar a lo que lo harían en el mundo físico con obras físicas. Entonces, bueno, Decentraland o CryptoVoxels son plataformas que permiten esto y que se han vuelto muy famosas por sus eventos centrados en galerías de NFTs. Y es curioso porque tú entras en estos entornos, tanto de Decentraland como de CryptoVoxels, y entras en estos edificios que están repletos de obras NFTs. Entonces tú vas, te acercas caminando con tu avatar, te acercas a la obra, lo clicas y entonces puedes ir directamente a Super Rare o a OpenSea, que son los markets, y adquirir ese NFT. Puedes comprar directamente. Y también, como un cuadro. Como un cuadro, como si compraras un cuadro en una galería de arte, lo mismo. O también se están dando, a través de los markets, vemos subastas, donde bueno, la gente pues apuesta dinero por obtener diferentes obras de arte. Entonces eso es lo que ha hecho que haya obras que se hayan vendido por millones de dólares. Está, bueno, el caso como más famoso es el de Beeple, que vendió una obra en 69 millones de dólares y era un artista digital que, bueno, que normalmente vendía sus obras, pero de una manera... Creo que leí en un artículo que antes de eso sus obras no llegaban a los $100 cada una, ¿sabes? De repente, de la noche a la mañana... Tomó una buena decisión sí. ingresando al metaverso. Okay. Y su obra, además, NFT. era un collage. Su obra era un collage de diferentes obras digitales que había hecho. Entonces, bueno. Perfecto. O sea, esto fue el equivalente a comprar Bitcoin en 2003. Okay. Por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante y ahí empiezan a surgir ahora herramientas para que tú te crees tu propia galería con tus NFTs, con tus propias obras, bien si eres un comprador o si eres un vendedor, porque se está dando el caso, y eso es interesante también, de gente que compra NFTs y crea galerías para que las otras personas vean lo que él tiene, como los coleccionistas de arte de toda la vida. Como un museo, mi museo personal. Mi museo personal. De hecho, hay un proyecto que se llama Museum of Crypto, que es de un comprador de NFTs que un día le dio por montarse su museo. En realidad, él no lo hace, no es un entorno 3D, pero bueno, tú entras en su web y tienes acceso a toda su colección. Y el hombre, bueno, te muestra lo que tiene, en lo que ha invertido. Y hay otras galerías que sí, o sea, plataformas como Spatial, por ejemplo, que te permiten pues montar allí tu galería para que la gente pueda comprar NFTs de tu arte. Okay. Bueno, todos esos datos que nos estás dando los vamos a colocar en la versión de video, si estás escuchando ahora en el podcast de audio, para que la gente pueda entrar y explorar. Yo también creo, Jimena, me gustaría saber como tu opinión, igual la de Nelson, sobre quizás como un próximo paso que sea la gente volviendo a lo físico, ¿no? Cuando ya se saturen un poco de lo digital y digan, vale, entonces vamos a tener galerías en un recinto físico en la tercera dimensión donde coloco cuadros inteligentes que puedo tocar, pero por detrás está el NFT, ¿no? Entonces, ¿tú crees que por ahí pudiera ser como el siguiente paso de esa interacción físico-digital? A ver, me pasó hace poco, fui a un museo aquí que inauguraron el museo que se llama, es gracioso el nombre, se llama Moco Museum, y lo inauguraron en Barcelona, y hay una sala del museo que ya tiene pantallas con NFTs. Entonces tú llegas a esa parte de la galería y ves en las pantallas los proyectos NFT de diferentes artistas. Entonces, claro, ya ahí empezamos a ver cómo el mundo físico y el digital pues ya se empiezan a encontrar en el mundo del arte, ¿no? Y por otro lado, también ahora mismo se está experimentando mucho con lo que hacíamos antes, la realidad aumentada, ¿no? Y la realidad aumentada también nos está permitiendo utilizar, por ejemplo, como obras de arte, como si fuesen markers, que al final activan, a través del escaneo de esas obras de arte, activan una capa digital. Entonces, se empieza también a experimentar por ese lado, la creación de repente de un NFT que tenga vinculada esta capa digital de la obra de arte y también el derecho a comprar la obra física. Entonces tú, comprando este NFT,
es un 2x1, ¿no? Adquieres la obra física que puedes poner en tu casa, ¿no? Y la capa digital que puedes utilizar si quieres, o la versión digital que puedes utilizar si quieres en tu galería personal, en las plataformas virtuales, o como una capa más a la obra física cuando utilizas realidad aumentada. Entonces ahí hay varios caminos que se entrecruzan, ¿no? De experimentación y bueno, vamos a ver qué otras cosas surgen, ¿no? En el futuro. No, súper interesante. Y Jimena, antes de terminar, creo que la conversación de hoy, una de las cosas que queríamos preguntarte es este nuevo proyecto que estás lanzando y que bueno, ya está al aire, tu podcast, Metaversadas. Cuéntanos cómo llegaste a este proyecto y qué te llevó a sacarlo adelante. Pues miren, les voy a confesar una cosa. El haber venido aquí la primera vez creo que tuvo mucho que ver en que me animara. Sí, porque, bueno, me di cuenta de que tenía muchas cosas que quería contar, ¿no? Yo, bueno, estudié artes audiovisuales, entonces para mí el tema de los medios y el tema de la creación de contenido siempre ha estado muy presente. Y bueno, desde que me metí en el mundo del metaverso, de las tecnologías inmersivas, sobre todo me di cuenta de que faltaba mucho contenido en español. Había mucho en inglés, pero muy poco en español. Y sobre todo también notaba como muchísima confusión, ¿no? Lo que hablábamos del hype y de la desinformación. Entonces tuve un encuentro con mi amiga Yaisa en una comida de empresa y nos dimos cuenta de que las dos teníamos la misma inquietud. Ella viene más de la parte de User Experience y User Interface, entonces tiene unos conocimientos técnicos muy buenos del funcionamiento de las tecnologías inmersivas. Yo vengo más de la parte de creativa y de creación de contenidos, entonces para nosotras era como importante mezclar esos dos mundos. Y así surgió el proyecto. Y ahora, bueno, ya estamos muy contentas grabando el 5º capítulo. Pero sí, Futuroverse me ayudó a darme cuenta de que tenía ganas de hacer un proyecto así. Qué bueno. A mí me alegra mucho que haya sido como un punto para darte ese empujoncito, ¿no? Y ver que tienes el talento y los conocimientos para también difundir esta información que yo personalmente me gusta mucho. Ya escuché el primer episodio y sí, esperamos allí a los próximos episodios también para seguir aprendiendo. Yo creo que he aprendido bastante. Ya no digo los metaversos, como dije en episodios anteriores y... Yo creo que nosotros, Me culpa. Dentro de 10 años escuchemos este video de nuevo, nuestros hijos se van a reír cuando nos escuchan a nosotros hablar de los metaversos. Van a decir, papá, qué boomer era de hablar de los metaversos, ¿no? Así que gracias por actualizarnos. De nada, chicos, de nada. Y muchas gracias a ustedes por los ánimos y el apoyo, que eso ha sido también muy importante. El feedback ha sido muy importante para nosotras, de verdad. Perfecto. Bueno, Jimena, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más de ti, si quieren escuchar Metaversadas? Bueno, pueden escucharnos estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos también en, Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music, las plataformas de podcast tradicionales. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, tenemos un episodio semanal, siempre sobre el mundo del metaverso y las tecnologías inmersivas. Buenísimo. David, ¿hay algo más que nos falte antes de concluir? No, bueno, nos faltan como 3 episodios, Jimena, para estoy de acuerdo, la verdad. Pero bueno, ya eres parte de Futuroverse, Jimena, o sea, así que vas a tener más adelante. Pues miren, ustedes me deben ahora la ida a Metaversadas, así que los espero allá. Ya hacemos un crossover. Vamos pendientes. Fantástico, muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Jimena, por venir. Y bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Gracias a ti que nos escuchas. Si nos ves en YouTube, nos puedes dar un like, suscribirte al canal, darle a la campanita para que te llegue allí una notificación. O si nos escuchaste por Spotify o Apple Podcast, también estamos allí. Nos puedes dar 5 estrellitas y seguirnos para que los algoritmos nos ayuden a llegarle a cada vez a más personas. Y con esto, David, Jimena, gracias. Un placer conversar con ustedes hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Futuroverse. Gracias por disfrutar de Futuroverse.
Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.